de la Democracia será el escenario justamente de esta manifestación a la cual convocaron estudiantes de secundaria durante esta mañana. Específicamente iniciaría a las 8:30 de la mañana, aunque desde antes ya nos confirmaron que van a estar acercándose justamente para hacer la planeación de la ruta que van a tener. Van a dirigirse hacia el Ministerio de Educación Pública y le pidieron también a cualquier estudiante que quiera unirse al movimiento que por favor asista con un lazo negro o blanco. Y principalmente, ¿a qué se debe justamente esta manifestación? Bueno, ellos mencionan una serie de problemas, una serie de debilidades en el sistema del Ministerio de Educación Pública que lamentablemente se ha agravado durante estas últimas semanas con polémicas como lo ha sido lo de las pruebas Faro y ahora más esta revista de contenido sexual que mencionan algunas personas, que ha generado indignación justamente en los educadores y en el centro educativo. Mencionarles, compañeros, que específicamente esta se debe a una manifestación de estudiantes de secundaria. Antes teníamos la oportunidad de conversar con una de ellas que más adelante también nos va a brindar más detalles, un representante de este movimiento de estudiantes de secundaria, y mencionaban la enorme preocupación que tenían justamente con la aplicación primero de las pruebas Faro. Recordemos que incluso este fue un proceso que llevó 2 años de preparación y al final terminó siendo todo lo contrario a un proceso ordenado y que incluso estuviera envuelto en polémicas. ¿A qué se deben específicamente estas polémicas? A una serie de preguntas que no tenían índole con la materia que se supone que le iban a aplicar a los estudiantes. Preguntas que incluso tenían que ver con el estilo de vida o más personales de la conformación de un núcleo familiar de los estudiantes. Esto llevó a muchas personas a generar una indignación en redes sociales que después se transmitiría en la renuncia a la ministra de Educación, Giselle Cruz, justamente a 6 meses de que concluya esta presidencia y que abordemos nuevamente las elecciones para el 2022. Lamentablemente, el Ministerio de Educación Pública durante su inicio se ha visto envuelto en varias polémicas, desde las manifestaciones de los educadores ya hace bastante tiempo, lo que ha sido las pruebas Faro, y ahora también lo que es esta revista de contenido erótico que mencionan algunos padres y que incluso llevó hasta un abogado constitucionalista a hacer una denuncia propiamente con el objetivo de buscar explicaciones de por qué existía este material que justamente los estudiantes tenían que al menos recibir, o que al menos los educadores tenían que realizar una gestión, tener a sus manos este material y justamente conocerlo en detalle para después aplicarlo. Estos temas llevan justamente a que hoy varios estudiantes de secundaria decidieran convocar a un movimiento justamente aquí en la Plaza de la Democracia y que se dirija hacia el Ministerio de Educación Pública. De momento el ambiente es muy tibio, prácticamente no hay estudiantes en esta localidad. Estamos a la espera de que uno de ellos acuda para brindarnos una declaración más en detalle de lo que es justamente esta manifestación que se va a estar presentando esta mañana, pero sin duda un año para el olvido, lo que sería el Ministerio de Educación Pública después de verse envueltos en tantas polémicas, tantos asuntos que les han llevado incluso al despido justamente de una ministra. Y es que, compañeros, los que al final terminan sufriendo son justamente los estudiantes, los cuales han tenido que estar preparándose para un proceso de 2 años para finalmente encontrarse con unas pruebas Faro que les llevaron 4 horas para realizarse, con 600 preguntas, de las cuales muchas de esas preguntas fueron cuestionadas. De momento, compañeros, esto es la información que surge desde la Plaza de la Democracia. Vamos a permanecer en este lugar para llevarles un adelanto de lo que tendremos con esta manifestación que se presenta, al menos acá, Alejandro. Sí, Joshua, hay que aclarar que en este caso son los estudiantes de secundaria los que estarían manifestándose porque creen no estar preparados para la aplicación de estas pruebas. Y recordar que ya en abril hubo manifestaciones, fue un 19 de ese mes, cuando igual ya iban a decir no hemos tenido la capacitación necesaria. Y bueno, después del fiasco, como decías, de la aplicación en los alumnos de 5º grado de primaria, por supuesto que este movimiento pues retomó impulso. Hay que recordar, Joshua, es que dijiste que fue un año para el olvido en la educación costarricense, pero ya el año pasado también había sido muy similar cuando hubo la huelga de maestros y por supuesto este asunto de la pandemia que realmente paralizó la educación para algunos.
Bueno, Alejandro, y es que realmente, lamentablemente, los que pierden en este asunto son los estudiantes, que ven un rezago justamente de lo que es su educación, de lo que ha sido este proceso de varios años, que como le digo, se ha visto afectado por manifestaciones, problemas en la conectividad, que ese es otro detalle importantísimo en estos años, el tema del acceso al Internet, comunidades que no tienen ni un sistema de Internet adecuado, ni que tampoco tienen los medios para justamente implementar lo que sería el estudio a distancia, personas en Cartago, en otras zonas alejadas de nuestro país, en donde no llega la señal y que tampoco fueron provistos con una computadora o incluso hasta un celular para poder cumplir con sus obligaciones. Ellos también se han visto rezagados por, lamentablemente, este tema de la pandemia COVID-19, pero a eso se le suma justamente el problema de la aplicación de las pruebas FARO y ahora también una polémica con una revista con supuesto contenido erótico que nuevamente alerta a los padres de familia, aumenta la preocupación y sobre todo nos seguimos preguntando qué pasa realmente con las prioridades en el Ministerio de Educación Pública, sobre todo ante un panorama tan incierto como son las elecciones del próximo año. Esto, como les digo, lleva a muchos estudiantes, en este caso de secundaria, a manifestarse hoy en la Plaza de la Democracia y a pedir al menos más claridad con lo que sería el sistema educativo, que en este caso los profesores también deben correr para adaptarse a las normas que tienen que brindar el Ministerio de Educación Pública, que deben incluso hasta correr para poder implementar justamente esas medidas que tanto tiempo se han avisado, que se supone que estaban preparándose para que al final pues fuera un problema mayor, como lo son las pruebas FARO, que llevó incluso hasta el despido de una ministra. Pero en este caso vamos a mantenernos justamente acá en la Plaza de la Democracia, Alejandro. Sí, Joshua, tomando en cuenta que en el caso de la aplicación de las pruebas FARO para primaria, hasta los maestros dijeron que no estaban preparados para ese tipo de cuestionario como el que finalmente se presentó. ¿Cuál es la hora en la que citaron para esta manifestación los estudiantes en la Plaza de la Democracia, Joshua? Específicamente a las 8:30 de la mañana, pero aseguraron que ya desde antes iban a estar colocándose por acá para esperar que algunas personas también interesadas puedan unirse al movimiento, y también les pidieron que acudieran con un lazo blanco o negro en protesta de lo sucedido en el sistema educativo durante estos últimos años, que como bien usted lo indica, los profesores también tenían una incertidumbre por la aplicación de estas pruebas FARO, y además incluso el día de su aplicación debieron firmar para que se mantuviera al menos una confidencialidad entre lo que se estaría preguntando y que pues no conversaran de lo que también las preguntas tan polémicas que después salieron a la luz y en la cual se le consultaba a los niños hasta el material de sus techos, hasta cuántos carros tenían en su vivienda y otra serie de preguntas sin ningún sentido y que hasta el momento sigue bajo investigación. Muchísimas gracias, Joshua. Hay que recordar en este caso que después de que se diera la instrucción de que se desechara este material, después de que los estudiantes hubieran completado los cuestionarios, fue más bien el Poder Judicial el que dijo, no, esto lo vamos a necesitar en caso de algún proceso, así que recolectó los cuestionarios y están ahora bajo custodia policial. Muchísimas gracias, Joshua, por este reporte. Hay que estar muy pendiente y también